Hola estimadas y estimados estudiantes, bienvenidos a mi canal de YouTube, Profe Troles Maravilloso. Hoy les enseñaré la definición del logaritmo y veremos algunos ejemplos para entender un poco este contenido que siempre en la enseñanza media es bien pesado, es bien complicado para los estudiantes. ¿Ya? Entonces, lo primero que les voy a preguntar es lo siguiente. Respecto de esta expresión que está acá, que es b elevado a n es igual a c, ¿qué se te viene a la mente con esa expresión? La típica pregunta que yo hago en las clases cuando inicio logaritmo es esta. ¿Qué es lo que me contestan los estudiantes? Me dicen típico, la primera respuesta que me dan es una potencia. Yo observo una base, un exponente, profesor. Y claro, si yo coloco b elevado a n igual c, por un tema de inercia, porque desde chico vemos potencias, a uno se le asemeja esto a potencias. Pero no hay que olvidar de que el b, el n y el c son desconocidos hasta ahora, porque yo no sé cuánto es b, no sé cuánto es n y no sé cuánto es c. Por lo tanto, no sé en qué estoy yo, si en potencia o en otra cosa. Ahora, en la expresión que está acá, ¿cierto? En azul, puede calcularse una de estas tres cantidades si se conocen dos de ellas, ¿ya? Y por ende, existirán tres operaciones diferentes. Aquí de alguna forma vamos a ver por qué está tan vinculado los contenidos de potencias, raíces y logaritmo. Son como contenidos hermanos. Primero siempre se ve potencias, ya en sexto, en quinto, por ahí, séptimo, octavo se ve potencia, harto potencia. En primero ya comenzamos a ver raíces, ¿cierto? Incluso en octavo sí, en primero medio ya más fuertemente y en segundo medio igual. Y logaritmo siempre es en segundo medio por ahí, o algunas veces en primero medio. Entonces, vamos a ver qué es lo que genera cada una de estas expresiones cuando yo conozco dos variables y desconozco la otra. Entonces, en nuestro primer caso, que voy a colocar acá, número uno, vamos a ver el caso cuando no, no se conoce el valor de c. O sea que el valor de c le voy a colocar x como incógnita. Y tanto b como n, ¿cierto? Los conozco. O son valores dados, ¿cierto? Que me dan. Entonces, yo lo que tendría es una expresión así. B elevado a n es igual al c, que es mi x. Y como tengo que el b y el n son dados, yo puedo, por ejemplo, acá colocar un ejemplito. Imagínense que el b fuese 2 y el n fuese 3. Esto implica que me quedaría algo como 2 elevado a 3 es igual a x. Y aquí todos saben de que 2 elevado a 3 no es 6, no es 2 por 3, es 2 por 2 por 2, es 8, ¿cierto? Ya. Pero quiero que nos fijemos en esto. ¿Qué es eso? Esto que está acá es lo que se denomina como potenciación, o también más conocido para nosotros en Chile, ¿cierto? Como potencia simplemente. Y es la que manejamos desde enseñanza básica, el tema de potencia, que está conformado por una base, un exponente, y el resultado que te da al efectuar eso, ¿cierto? Me da justamente el valor de la potencia. Entonces, resumiendo, si nosotros desconocemos el C, estamos en el caso de potenciación, ¿ya? Vamos a ver ahora otro caso. ¿Qué sucede ahora? El caso número 2. El caso número 2 sería, ¿qué sucede si no se conoce ahora el valor de b? O sea que mi b es mi incógnita. Y ahora, y tanto n como c son valores dados, o sea, valores que yo conozco, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre acá? Tenemos lo siguiente, tenemos que b elevado a n es igual a c
Esto implica, reemplazando en el b el x, me queda x elevado a n, y esto es igual a c. Pero si se fijan, para poder calcular este x, basta con calcular la raíz enésima de c. Entonces, calculamos, por ejemplo, acá, slash, la raíz enésima de c, ¿cierto? La raíz enésima, perdón, ahí solamente. Entonces nos quedaría la raíz enésima de x elevado a n es igual a la raíz enésima de c. Simplificamos el n con el n, que son el índice con el exponente de la cantidad subradical, y me queda que x es igual a la raíz enésima de c. Y llegamos al resultado de x. En este caso, esto que está acá se denomina lo que formalmente se conoce como radicación, o conocido en Chile como también las temidas y odiadas muchas veces raíces. ¿Sí? Entonces, fíjense, en el caso número 1, si yo desconocía el valor de c, llego al caso de potencia. Si desconozco ahora el valor de b, llego a las raíces. ¿Se dan cuenta el vínculo que existe entre una expresión potente como b elevado a n igual c? Si yo desconozco un valor de ellos y conozco los otros dos, la relación que existe entre raíces y potencias es inmensa. Y vamos ahora con el caso número 3, que ahora no se conoce, en este caso n, que lo voy a denominar como x. Y tanto b como c, ¿cierto? Son dados, son valores dados. En este caso, ¿qué es lo que tendríamos? B elevado a n es igual a c. Esto implica que me queda b elevado a x y es igual a c. Entonces aquí algunos estudiantes yo me he pillado de repente que en las clases me dicen, de muy buena forma también, pero profesor, esto es lo que se conoce como una ecuación exponencial, porque si tengo mi incógnita, que es el x, en mi exponente, estoy trabajando con una ecuación exponencial. Y claro, está bien, es una ecuación exponencial. E incluso yo les digo a los chiquillos y las chiquillas de que cuando ustedes están trabajando con ecuaciones exponenciales, ya están trabajando de alguna forma con cosas de logaritmos, pero sin saberlo. Lo que pasa es que el logaritmo después se formalizó y de alguna forma para calcular el valor de este x, necesitamos saber el exponente al que se debe elevar la base b para obtener c. O sea, b elevado a cuánto es c. Y en ese caso, la definición de logaritmo me dice que ese x lo voy a encontrar con el logaritmo de c en base b. Entonces, ahí yo voy a poder encontrar justamente mi x con el tema del logaritmo. Ejemplo, para que les quede mucho más claro, un ejemplo. A ver, por ejemplo, 8 elevado a x que me dé 64. Eso es una ecuación exponencial sumamente simple, ¿cierto? Ya. Si lo quiero transformar a logaritmo, esto sería x es igual a logaritmo de 64 en base 8. Logaritmo de 64 en base 8 es igual a x. Fíjense que yo al tiro despejo el x. Eso es lo maravilloso de los logaritmos. Los logaritmos y las raíces, chiquillos y chiquillas, no son para complicarles la vida. Lo que pasa es que tienen que estudiarlo y tienen que de alguna forma ejercitarlo. No son fáciles algunas veces, pero son justamente para aliviar el trabajo de los cálculos matemáticos en muchos ejercicios. Entonces, tenemos que esto es logaritmo de 64 en base 8. ¿Ya? Eso. Hasta ahora hemos visto solamente la definición de logaritmo y lo que son algunos ejemplos. Aquí también me voy a dar el tiempo también de dar un ejemplo acá. Sería, por ejemplo, x con el tema de raíces al cuadrado es igual a 16. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacíamos ahí? Aplicamos raíz cuadrada, ¿cierto? O sea, el exponente me indica cuánto debe ser el índice de la raíz. Y me queda que x es igual a 4. Y eso es radicación o raíces. En este caso que está acá,
Esto se llama logaritmo. Vean por favor el vínculo, o sea, cómo yo tres contenidos matemáticos bien fuertes que pasan desde sexto básico más o menos hasta cuarto medio están tan vinculados y muchas veces los chicos se pierden en un contenido. Si yo, por ejemplo, no me manejo en logaritmos o en raíces, es porque no tengo una buena base en potencias. ¿Ya? Bien, entonces pasemos ahora a la definición formal de lo que es el logaritmo y en el siguiente video ya después vamos a ver lo que son las propiedades, ¿ya? Y algunas restricciones que debe tener el logaritmo, ¿sí? Ya, entonces tenemos. Ahora vamos a ocupar acá el amarillo. Entonces tenemos definición. Ya esto ya es mucho más formal, porque ya tengo ya algo con logaritmo. Entonces yo digo, sean a, x perteneciente al conjunto de los reales positivos, coma, donde el a es distinto de 1, decimos que y es el logaritmo de base a de x si y solo si, x yo lo puedo expresar como a elevado al y, lo cual escribimos como logaritmo, log, de x en base a es igual justamente a mi y. Esta es la definición de logaritmo, Si se cumple esto, que esto se cumple siempre y cuando a elevado a y me dé x. Esta es la famosa definición de logaritmo que ustedes deben aprenderse sí, solo sí, como dicen los matemáticos. Entonces, vuelvo a decir, el logaritmo de x, esto se lee así para que tengamos como claridad en la parte matemática. El logaritmo de x en base a es igual a y, sí, solo sí, pesco la base, la elevo al resultado que es el logaritmo y me tiene que dar igual al argumento. Eso se me había olvidado como mencionar. Al igual que una potencia que está la base, el exponente, las raíces, el índice, la cantidad subradical, en los logaritmos también están definidas estas cosas. El a se llama base, ¿ya? El x se llama argumento. Y el y, que es el resultado de toda la operación, eso es lo que se llama logaritmo. ¿Sí? Eso se llama logaritmo. ¿Ya? Vamos a ver ahora una definición 2. ¿Sí? Esta es la definición 1. Vamos a ver la definición 2 que me dice. Logaritmo de c en base b es igual a n si solo si b elevado a n es igual a c, que es lo que estábamos diciendo recién. ¿Y esto cómo se lee? Logaritmo de c en base b. ¿En dónde? Porque aquí voy a definir las variables. El b debe ser mayor que 0 y el b debe ser distinto de 1. O sea, el b no puede ser 1. ¿Ya? Entonces, tenemos lo siguiente ahora. De lo que es la definición de logaritmo, podemos deducir tres cosas importantes. Que no existe el logaritmo
de un número con base negativa. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? De que no va a existir, por ejemplo, el logaritmo de menos a el logaritmo de x en base menos a, ¿sí? No puede ser la base negativa, por ningún motivo, ¿ya? Segunda cosa importantísima que se deduce de la definición, que no existe el logaritmo de un número negativo, ¿sí? Negativo, ni tampoco cero. O sea, estoy diciendo de que no existe el log, por ejemplo, no existe el log de menos x de un valor negativo en una base positiva, ni tampoco va a existir un log de base 0 en una base a cualquiera. ¿Ya? Eso no existe en los logaritmos, para que lo tengan bastante claro. Uno cuando después, por ejemplo, ve el tema de función logarítmica, uno lo ve mucho más claro con el tema de su curva, cómo se comporta. ¿Ya? Pero eso lo podemos analizar en otro video. Por mientras quiero que se queden justamente con la definición de logaritmo, con el tema del vínculo que existe entre potencia, logaritmo y raíces. Y ojalá que les haya servido este video, que hayan aprendido, de verdad. Y no olviden por favor suscribirse a mi canal, Profe Troll Maravilloso. No se arrepentirán, subiré más videos de todos los contenidos posibles. Así que eso, que estén muy bien. Chao, chao. Suscríbanse.